Muy bien. Pues les mando saludos a todos. Aquí estamos en eh, escudriñando las escrituras. Estamos aquí un rato para que podamos eh, eh, meternos en la palabra de Dios, ¿ok? Y estamos entonces, permítanme poner acá mi iPad también. Lucas 19:45, déjenme ponerlo para que lo leamos. Lucas 19:45. Ok, voy a leer hasta el verso 48, son tres versículos. Dice, y entrando en el templo, comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no encontraban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso, estaba suspenso, oyéndole. Ok, ¿cuántos lo pudieron leer y cuántos se fueron a ver los otros pasajes que hablan acerca de esto en los otros evangelios? ¿Alguno? A ver, Astrid. Sí, yo me metí a ver pues no exactamente en otras partes de los evangelios, porque pues no me sé como en qué partes están, pero en mi Biblia hay como letritas y en esas me voy como a ver a otras partes. Y leí, por ejemplo, en Isaías 56:7 y decía eso mismo. eh, yo los llevaré a mi santo monte y los crearé en y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los Ok, pueblos. esa es la referencia. Ajá, esa es Ok, la ok, referencia. ok. Cuando Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamada, él estaba haciendo referencia a lo que dijo el profeta Isaías justamente Ajá. allí. Ok, ok. Ahorita vamos para allá, porque creo que esa es una de las enseñanzas, ¿no? Una de las enseñanzas más interesantes es mi casa, casa de oración será llamada. Creo que esa es una de las partes más importantes. Ok, pero entonces, ninguno se fue a leer los otros evangelios para ver lo que decía. A ver, ¿cómo lo pueden hacer? A ver, es que es muy sencillo. Les voy a volver a poner aquí en compartir. ¿Ok? Si ustedes se van a la parte de arriba de su Biblia, ustedes van a encontrar en la Reina Valera, pues déjenme quitar la otra Biblia que está aquí. Ok, yo ya la quité. En la Reina Valera ustedes van a encontrar que abajo del título tiene estas referencias. ¿Ya las vieron? ¿Ok? Esto te Sí. dice que esta misma historia está contada en Mateo 21 del 12 al 17, en Marcos 11 del 15 al 19 y en Juan 2 del 13 al 22. ¿Ok? Entonces, un primer ejercicio, creo que el más sencillo de todos los ejercicios para poder escudriñar, pues es ir a leer lo que en los otros evangelios están diciendo acerca de la misma historia. ¿Ok? ¿Nadie lo hizo? Sí, ok, Solecita sí lo hizo. Ok, Sí, muy yo bien, también, ok, Sí. yo muy bien. también.
Ok, entonces es importante hacerlo porque podemos encontrar datos adicionales a los que ya nos contó Lucas. ¿Ok? Ya ahorita acabamos de leer lo que dice Lucas. Vamos a ver lo que dice entonces Mateo al respecto. ¿Ok? Eh, Aquí tengo lo que dice Mateo. Si alguien lo puede leer, por favor. Si alguien puede leer Mateo 21 del 11 al 17. Del 12 al, ajá, del 12 al 17. Yo lo leo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron, y les dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Ok. ¿Qué, qué datos adicionales vemos aquí, además de los que ya narró Lucas? Que daban alabanza a, a Jesús, por Ok. lo que Ujú. Ahí había unos muchachos, ok, que seguramente ellos habían participado en la entrada triunfal. Sí, recuerdan que en la entrada triunfal, ¿cuál era la alabanza que estaban cantando? ¿Qué era lo que venían entonando? Hosana al Hijo de David. Ok. Y dicen los sacerdotes, ¿escuchas lo que estos están diciendo? Ok. ¿Recuerdan que la alarma de los fariseos era justamente esa? De que lo estaban proclamando uno como el Mesías y dos, de que siendo rey estaban provocando a al imperio romano para atacarlos. Y entonces le dicen, ¿estás escuchando lo que te están diciendo? O sea, cuidado con lo que te están diciendo, ¿no? Ok, ¿qué más podemos encontrar en este pasaje? ¿Qué otras cosas adicionales? y pues, bueno, yo encontré que Jesús les respondía, bueno, que les dijo, o sea, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. O sea, para mí, ese fue un dato muy interesante porque me llevó a Salmos 8:2, donde dice que, bueno, yo lo resumí así, que nuestra alabanza a Dios es una fortaleza que hace callar al enemigo y al vengativo. Dije, sí, o sea, sí, como dices, los demás evangelios nos van dejando pues más pistas de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces yo puedo extraer de esa parte de lo que dice Jesús, o sea, regresándonos también a de pues si las piedras, bueno, si estos no hablan, las piedras hablarían, ¿no? Entonces, al menos para mí esa parte me encantó de lo que dijo Jesús, que nuestra Sí, alabanza es una Jesús fortaleza. dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Quiénes eran los que estaban aclamando a Jesús? Los ángeles. No, 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 aquí No, en ese, sí, sí, perdón, en eran esa unos parte, muchachos, dice, ajá, eran unos muchachos. Y lo que él dice es que no escucharon ustedes lo que dice el Salmo, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Ok? sí, Ahora, esos muchachos lo estaban haciendo nuevamente, seguramente porque vieron la entrada de Jesús a Jerusalén y escucharon que se estaba cantando esto. Y segundo, porque estaban viendo todos los milagros que se hicieron. Entonces, ese día no solamente hubo latigazos, no solamente hubo tirado de mesas, no solamente
hubo algo fuerte allí, sino que también Jesús empezó a sanar, hizo milagros importantes. Ok, entonces se desató ahí la alabanza y aquellos quedaron así como que impresionados y le decían a Jesús que si no estaba escuchando. Ok, otro dato interesante que nos aporta, Los sacerdotes y los escribas se indignaron. si los sacerdotes y los escribas se indignaron, ok, al escuchar la alabanza hacia Jesús, porque ellos sabían que esto era hacia el Mesías y ellos no consideraban a Jesús como el Mesías. Ok, otro dato más que nos dice aquí Mateo. Fue que fueron al templo ciegos y cojos. O sea, bueno, a mí me llamó la atención porque pues antes no podían acercarse ciegos y cojos, o sea, a menos que estuvieran No, pero sanos, no ¿no? estaban Y dentro del ahí ya, templo. ¿Dónde es donde saca a toda la gente que estaba allí, donde estaban vendiendo y En todo el el atrio. rollo? Está en el atrio. sí, donde comentaba usted el domingo, ¿no? Que estaban en, ay, donde estaba el arca y que estaban las, No, el arca es el lugar santísimo. ah, ok, Ok, aquí donde se está desarrollando todo esto es en el atrio. Antes de mm, entrar al al lugar templo, santo, ah, antes de entrar al templo. ¿Entrando al O templo sea, o primer lugar? e- es, estaban dentro de las instalaciones, pero es el atrio y luego es el lugar santo y luego el lugar santísimo. Entonces ellos estaban, todo este rollo que nosotros estamos viendo aquí, se estaba dando en la parte del atrio de el templo. Ahí sí podrían estar cojos, ciegos, ah, ok. ahí sí podrían estar extranjeros, ahí sí podrían estar todos ellos. Ok, a ver, el otro dato que nos dice aquí Mateo y que no lo dice Lucas es que salió de allí, salió del templo y se fue a Betania, ¿ok? Salió de la ciudad otra vez y se fue a Betania. Eso no lo dice Lucas. Lucas nos narra más cosas que pasaron dentro del templo, las cuales vamos también a ver después, ¿ok? Pero entonces saliendo del templo se fue a Betania. Esto es importante, apúntenselo, ¿no? Para que vayamos siguiendo los pasos de lo que fue sucediendo con Jesús. ¿Está bien? Ok, ahora vamos a leer el otro, el otro evangelio, Marcos, del eh, 15 hasta el 19. Si alguien lo puede leer, por favor. 11, Marcos 11, 15. 11 del 15 al 19. Yo lo leo. A ver, Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ok, muy bien. ¿Qué datos adicionales nos muestra Marcos? No consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Ok, exactamente. O sea,
no consentía que nadie entrara ya dentro del templo, o sea, ¿ok? Estaban en el atrio y entonces no consentía que nadie entrara en el templo, ¿ok? ¿Qué más? En esta vez les dice que su casa es casa de oración para todas las naciones, no nada más. Justamente eso es lo que dice Isaías. Ujú. Ahorita, Sí, ahorita vamos a leer lo que dice Isaías, ¿ok? Porque es bien importante lo que dice Isaías, es muy, muy determinante. ¿Ok? Aquí lo hace mucho más enfático, ¿no? No dice solamente mi casa, casa de oración será llamada, sino casa de oración para todas las naciones será llamada, ¿ok? Es un dato adicional, ¿ok? Buscaban ocasión para matarle, también lo dice Mateo, que lo que estaban buscando era como matarle. Acá nos dice que salió también de la ciudad. Mateo nos dice que fue a Betania. Marcos no nos dice a dónde fue, pero ya sabemos a dónde fue. Fue a Betania, nos lo dijo Mateo, pero lo que sí nos dice Marcos es que esto fue ya hasta la noche. Y eso no nos lo dice Lucas. Mateo, Y Mateo. ¿ok? Dice que le Ni tampoco tenían, Lucas. que le Y tenían tampoco nos dice miedo. que le tenían miedo, Sí, ¿ok? ahí dejé ese dato que me tenían miedo. Ok. Sí, están viendo cómo vas armando toda la historia. Es por eso bien importante que ustedes vayan leyendo lo que dicen las diferentes narrativas, porque puedes encontrar más y más y más cosas. Ok. Ahora, simplemente para ver si todo el mundo lo entiende, ¿quiénes son los cambistas? Los vendedores. No. Los Pues vendedores supongo que vendían. ladrones. No, los Entonces, vendedores vendían palomas, vendían animales, vendían palomas, Sí. vendían Los becerros, que cambiaban las monedas Son los los que que, ajá. cambiaban las monedas. a los extranjeros, ¿no? Exactamente, o sea, en Jerusalén había una moneda, pero había gente que venía de otros lugares con monedas diferentes. Entonces, Ah, ok. era Como una casa de cambio. es la casa de cambio, ¿ok? Entonces, había cambistas que, de acuerdo a un tipo de cambio, estaban cambiando las monedas de donde venían por monedas para que fueran de la ciudad para que ellos pudieran comprar. En pocas palabras, ahí es en donde los robaban, ¿no? En el tipo de cambio es en donde había un robo y en donde la ciudad, los romanos, eran donde se quedaban con la mayor parte del dinero que venía de toda la gente que venía para la fiesta en ese momento. Esos eran los campistas. Ok, los cambistas, perdón. Ok, ahora veamos lo que nos dice Juan. Nada más nos falta ver lo que nos dice el Evangelio de Juan. Es Juan 2 del verso 13 hasta el 22. ¿Alguien lo puede leer, please? yo estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ok. Eh, eh,
Muy bien. ¿Qué cosas adicionales podemos encontrar de lo que nos narra Juan? Una suerte de cosas. Un azote de cuerdas. Esto no nos lo había dicho ninguno. ¿Ok? ¿Qué más? El celo de tu casa Sí, me consume. Ok. Hace una referencia, igualmente, esto es un salmo. Hace una referencia en salmo. El celo de tu casa me consume. Ajá. Y después que destruir el templo y en 3 días lo lo tiene. levantaría. Ok. Ese dato tampoco está incluido ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Lucas. Ok. Les dijo qué señal dan ustedes y entonces él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ujú, Ok. Le dicen, en 46 años fue construido. Ese templo era el templo de Zorobabel, pero en 46 años Herodes lo amplió y lo embelleció. O sea, por eso estaban tan orgullosos ellos de ese templo. Ajá. ¿Y por qué Juan aporta estos datos? Eso es algo interesante. Juan es el último de los evangelios que fue escrito, que fue leído por todos los demás. Es el último de los evangelios. Ustedes pueden darse cuenta cuando leen los evangelios que tienen mucho de común entre Mateo, Marcos y Lucas. Quizás Sí, aportan unos pequeños datos de más, etcétera, pero se dan cuenta que incluso hasta muchas palabras son las mismas. sí. sí. Ok, ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es el primero de los evangelios? Yo ya se los he comentado. ¿Cuál es el primero de los evangelios que fue escrito, o que fue leído, o que fue publicado? Vamos a llamarle así. ¿El último? El primero. Ah, ¿Cuál es el El de primero? Juan, ¿no? No, Marcos. Marcos. Exactamente, Marcos es el primero. Marcos fue escrito simplemente pues para que los gentiles supieran pues de quién se estaba predicando, caray. ¿Ok? conocieron a Jesús. Que conocieran la historia de Jesús. Marcos estaba acompañando, en el primer viaje misionero, estuvo acompañando a Pablo, se regresó, por eso Pablo no lo quiso llevar después. Lean Hechos para que vean esto, ¿ok? Pero Marcos se fue con Bernabé para seguir predicando el evangelio en diferentes lugares. Eh, entonces, había un problema, ¿no? Les estamos predicando de Jesús, pero los gentiles no saben ni quién es Jesús. ¿Ok? Entonces, Marcos hace el evangelio, pues para que todos sepan, ¿no? O sea, los gentiles, está dedicado a los gentiles para que ellos conozcan quién es Jesús. Es el más cortito de todos. Ahora, después de Marcos, ¿cuál es el que sigue? Mateo, no. Mateo, Mateo, sí. El que sigue es Mateo. Mateo. Mateo, que él iba también tomando notas y todo el rollo. Bueno, Mateo escribe el Evangelio, pero ahora no para darlo a conocer a los gentiles, sino está dedicado a los judíos. Es por eso que Mateo agrega muchísimos datos de, de los profetas, del cumplimiento de las profecías en cada una de las cosas que estaba haciendo Jesús. ¿Ok? Mateo entonces está recopilando el cumplimiento de las profecías para que los judíos pudieran creer que Jesús era el Mesías. ¿Ok? Esa es la razón por la cual Mateo, entonces ustedes pueden ver las diferencias de Mateo, es que él siempre está aportando cumplimiento de palabras proféticas. ¿Ok? Además de que él
una persona que estuvo presente, es uno de los discípulos. Él estuvo presente en todo. Ok, ¿cuál es el tercero que se escribe? Lucas. ¿Lucas? Lucas. Ahora, Lucas no es un testigo presencial. Lucas lo que hace es una investigación, un trabajo de investigación con todos los ah, discípulos, con todos los apóstoles, con los cuales él conoció y con los cuales él viajó y con los cuales él estuvo, Y gente cercana a Jesús. ser gente cercana a Jesús, sobre todo, por ejemplo, ustedes pueden ver en los primeros capítulos que él estuvo cerca de María, porque María le contó todas las cosas que ocurrieron. O sea, él es el único que narra lo que sucedió con María, ¿ok? Esto es una investigación de Lucas, y Lucas entonces tiene un propósito: poner en orden cronológico todas las historias, de acuerdo a lo que los discípulos le fueron contando. Ok, el cuarto de los evangelios es el evangelio Juan. de Juan. Y el evangelio de Juan fue escrito no porque pues faltara algún evangelio, ¿no? Así como que dijera Juan, pues ahora va el mío, ¿no? Ya escribieron ellos, yo voy a escribir también el mío. Juan es testigo presencial. Juan es uno de los discípulos que estuvo con Jesús, uno de los establecidos por Jesús, uno de los 12, no solamente uno de los 12, uno de los tres más cercanos a Jesús. Ok, ahora, Juan escribe el Evangelio no porque hiciera falta otro, escribe el Evangelio porque ninguno de los otros tres estaba encaminado a que la gente supiera que Jesús era Dios. ¿Ok? Mateo era decirles que era el Mesías a los judíos. Marcos era que los gentiles supieran, pues, de quién estaban hablando. Lucas era poner las cosas en orden, añadir algunos datos que no habían añadido los otros. Y Juan era dar a conocer que Jesús era Dios. Ahora, vean ustedes lo que dice Juan y entonces van a entender por qué Juan agrega estos datos como testigo presencial de lo que sucedió allí. ¿Ok? Vean bien los datos que él añade. ¿Ok? Dice, el celo de tu casa me consume. Y otro, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Eso no les pareció probablemente un dato muy importante para incluir en los otros evangelios, pero a Juan sí, porque de lo que estaba hablando era de su cuerpo y de la resurrección. Ok, ahora, con toda esta información que hemos sacado hasta este momento, ya leímos lo que nos dicen los 4 evangelios, ya nos metimos más, ya estamos comprendiendo más lo que sucedió en ese momento. Ahora díganme ustedes, pues, ¿cuáles serían los puntos a destacar? ¿Cuáles serían los puntos para investigar? ¿Cuáles serían los puntos que a ustedes les llaman más la atención de todo lo que hemos visto, en los cuales valdría la pena meterse más, escudriñar más? Pues creo que de la más notoria es que su casa es casa de oración. Ok, ok. Es como la que más Para ti, dices, yo creo que este es el punto más importante de la, de ese parrafito. de ese párrafo. O sea, de todo esto Ajá. es
Mi casa, casa de oración será llamada. Hilda, ¿le estás aplaudiendo a Astrid o quieres participar? Quiero participar, Ah, ok, pero también estoy aplaudiendo. ok. Es que en lugar de poner la manita, pusiste aplausos. Ok, Hilda, sí, dinos. Bueno, a mí me llamó mucho la atención lo que dice, que él entró al templo, pero él no El entró a templo. explicarles que no estaba correcto que estuvieran haciendo ahí en el templo un mercader. Él llegó y empezó a aventar todas las cosas, o sea, él no explicó, él empezó a aventar todo y empezó a pedir, a limpiar, ¿no? Y eso a mí me llamó la atención mucho porque yo creo que él también así viene a nuestra vida. Él no nos pregunta si queremos, o sea, él empieza a arrebatar y a limpiar y a quitar toda la porquería que traemos, ¿no? En nuestra vida. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso, que él no se sentó a preguntarle si querían, él quitó y aventó. Ok, Eso me llamó mucho sí, la atención. correcto, correcto. Entonces ya aquí tenemos dos. O sea, la limpieza es un dato. La limpieza, Jesús hace limpieza. Dos, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Qué Ujú. más? Sí, Yo no sé. sí, Alejandrina. El templo, ¿Qué es eso del templo? el templo porque el templo es el Señor Jesucristo, el templo somos nosotros, en el templo se maneja todo lo que se está hablando, porque se está hablando del templo principalmente. ¿Ok? Entonces, un punto importantísimo para echarnos un clavado, dices tú, pues es el templo. ¿Por qué? El templo. Porque Jesús da un giro. Ajá, Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y Jesús así entonces da un es. giro y empieza a hablar del templo como nosotros, como nuestro cuerpo, como que nosotros somos los que albergamos ahora la presencia de Dios. Sí, muy interesante, sí, el templo. Y la, Sí, también otro punto que a mí me llamó mucho la atención, que cuando habla sobre el celo, o sea, el el celo de la celo casa de... me Sí, consume. de Ujú. la paz, exacto. Y bueno, pues ese lo vemos también en el Salmo 69:9, ¿no? Ajá, Donde ahí él habla sobre el esa es la celo. Entonces, referencia. sí, entonces él pues siente un celo por, por el templo y que en este caso pues venimos a ser nosotros, ¿no? El templo y él siente un celo por nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo lo entiendo que él quiere que seamos, que nos rendamos totalmente a él y que no estemos fluctuando entre el mundo y él. Entonces, por eso él quiere que sea, él quiere ser celoso Sí, con su templo, ¿sí? sí, él quiere santidad en el templo. Sí. La Oh, perfección que debería de haber en el templo. Sí, correcto, correcto. Sí, Astrid, Yo vi el azote de cuerdas, que entró con azote de cuerdas. eso tú dices, ahí me gustaría profundizar. Eso, y que en el versículo 48 dice, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. O sea, querían matarlo, pero no sabían cómo, o sea, no hallaban de qué manera, o sea, no encontraban una forma. Sí, el pueblo estaba admirado, el pueblo Ujú, estaba impactado con lo que Jesús hacía, ¿no? ujú. Yo me imagino, no sé, vean ustedes ya toda la historia, que si Jesús hubiera simplemente llegado al templo, hubiera hecho el azote de cuerdas, hubiera tirado las mesas de los cambistas, hubiera corrido a los vendedores, y eso hubiera sido todo lo que hubiera ocurrido dentro del templo, yo creo que hubiera habido muchos problemas para Jesús. ¿Recuerdan ustedes que cuando vimos la entrada, así se le llama, entrada triunfal a Jerusalén, recuerdan ustedes que la gente de Jerusalén ni siquiera sabían quién era? ¿Sí lo recuerdan?
¿Quiénes eran los que lo vitoreaban? Sus discípulos y los que habían presenciado la resurrección de Lázaro. Pero la gente de Jerusalén decían, ¿y quién es este? ¿Quién es este del cual le están gritando? ¿Quién es este? No sabían quién era. Ok, ahora, eh, eh, si él hubiera llegado entonces solamente haciendo este tipo de cosas, pues hubiera tenido problemas. Yo creo que fácilmente los fariseos y los escribas hubieran podido armarle un tumulto en ese momento. Pero no fue así, sino que en ese momento sanó a ciegos, sanó a cojos, empezó a hacer milagros y entonces todos se quedaron impresionados y entonces ganó autoridad lo que estaba haciendo Jesús. Le dio toda la validez. Cuando él dice, mi casa, casa de oración será llamada, y estaba haciendo referencia a Isaías, y la gente conocía las escrituras, pues entonces, con los milagros que él estaba haciendo, dijeron, sí es cierto. Y los sacerdotes ya no tenían manera de acusarlo, pues si están viendo los milagros. Como la Exactamente. gente lo veía. ¿Cómo podemos acusar a este cuate? ¿Cómo le podemos hacer un tumulto? Pero si está haciendo unos milagros, pero si está haciendo cosas sobrenaturales, y además nos está hablando de la Biblia, nos está hablando de la Torá, nos está recordando algo, ¿no? Los fariseos, más bien, yo creo que se sintieron aludidos porque ellos eran los que habían permitido que en el templo se estuvieran vendiendo todas este tipo de cosas, ¿no? Ok, bueno, entonces, ustedes dicen que por ahí es donde nosotros deberíamos de ir profundizando. Ok, vean cómo estamos escudriñando las escrituras. ¿Sí lo van viendo? Estamos viendo los pasajes que están hablando del mismo tema. Luego, después de eso, bueno, entonces, ¿cuáles son los puntos medulares? Ahora vamos a introducirnos allí. Ok, mi casa, dice el Señor. Mi casa. El templo es casa de Dios y Jesús, la primera frase que dice es mi casa. Después vemos que su casa debería ser llamada casa de oración, pero es mi casa. Ok, ustedes hablaron de Isaías 56 porque es la referencia. ¿Lo leemos? Sí. ¿Sí? Isaías 56 del 1 al 8. ¿Alguien lo puede leer? Isaías 56 del 1 al 8. Yo lo leo. Una cosa importante. Ustedes vieron la referencia que, que la referencia simplemente era Isaías 56:7, ¿ok? Esa es la referencia, pero cuando ustedes vean una referencia, pues lean antes y lean después para que vean el contexto y entiendan la referencia. ¿Sí está bien? Ok, ahora sí, Isaías 56 del 1 al 8. Así dijo Jehová, guarden derecho y hagan justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto,
Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Ok, muy bien. ¿De qué está hablando entonces aquí el profeta Isaías? Un resumen rápido de qué está hablando. De cuando viniera Jesús, ¿no? O sea, de cuando, de la salvación, De porque cercana decía está como mi guarda, salvación. Ujú. ajá, Y De entonces él los que está guardan diciendo el que la pacto. salvación era pues para todos, no nada más para los judíos. sí, ¿Sí lo Para están entendiendo? extranjeros, para eunucos, Está diciendo que los eunucos podrían participar. sí. Está diciendo que podrían participar los extranjeros. Y los hijos de los extranjeros, sus Ajá. generaciones. Entonces, extranjeros, eunucos, todos los que estaban impedidos para poder ser parte del pueblo de Dios, ahora les dice, ustedes pueden ser parte de la salvación. Mi salvación y mi justicia está por manifestarse, dijo Jesús. ¿Ok? Ok. Ahora dice, a todos los que quieran guardarse en mi pacto y guarden el día de reposo. Esto es interesante. Lo dice dos veces, el día de reposo. ¿Algo? Pues dice que cuando lo guardan y uno abraza el pacto, Él nos lleva a su santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Correcto. Sí, pero el día de reposo te dice algo, nada, cero. El día de reposo no habría que hacer ninguna obra. El día de reposo no hay que hacer ninguna obra. Ok. ¿Cuál es el día de reposo? El día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Todos los días, ¿no? Todos los días. A ver, esto requiere un análisis mucho más profundo, pero bueno, ¿cuál es el día de reposo? El día de reposo es la gracia. El día de reposo es el día en que nadie tiene que hacer nada para obtener la salvación. ¿Ok? El que quiera hacer algo en el día de reposo, el que haga alguna obra en el día de reposo para intentar salvarse, pues está pecando, está mal. O sea, en el día de reposo, cuál es el reposo del Señor? Pues es este, la gracia, lo que Jesús hizo por nosotros. Este es el día de reposo. Todos los que guarden el día de reposo, el día en el que no hay que hacer nada, ninguna obra hay que hacer, todo ya fue hecho. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ok. Ahora, lo que dice Ale es muy importante. Dice, los que guarden entonces este día de reposo, dice, yo les voy a dar entrada ¿en dónde? A tu santo No, monte. dice, en mi casa. En mi casa les voy a dar alojamiento. Van a entrar a mi casa. Está hablando Dios. Dios tiene una casa. ¿Cuál es la casa? Es el templo. Van a entrar a mi casa. Ok. Y dice, y van a llegar a mi santo monte. ¿Se acuerdan el domingo? ¿Cuál es el santo monte? El monte del pacto, el monte de Moriah. Pero ese no es el monte del pacto. El monte del pacto es el Sinaí. El monte donde es hecho el templo es Moriah, el monte de Moriah. Dice, vendrán a mi monte. Ok, mi monte es el lugar del sacrificio. ¿Sí lo recuerdan? Es el sí. lugar del sacrificio, el lugar donde fue derramada la sangre. Es el lugar en donde se detiene la espada. Es el lugar en donde la presencia de Dios es puesta. Ok, todo lo que les hablé el domingo. Ok, mi monte.
Y luego dice, y en mi casa los Recrearé. recrearé. ¿Qué, qué significa recrear? Hacer algo nuevo, crear algo, no sé, que sea Crear algo nuevo, así es, algo que ya estaba creado, volverlo a crear. O sea, no es la hora del recreo, ¿ok? No es, los voy a recrear, o sea, los voy a distraer, les voy a poner un payasito para que para que se gocen. No. O sea, recrear es, los voy a volver a crear, ¿ok? Estamos hablando de regeneración. Estamos hablando de un espíritu nuevo, de una nueva vida, Nacer nuevo. de nacer de nuevo. ¿Sí lo recuerdan a Jesús hablando de nacer de nuevo? Sí. Ok. En mi casa los recrearé. ¿Cuál es el lugar en donde Dios te recrea? En su casa de oración. En su casa. En su casa es donde Él te recrea. Ahora, ¿cuál es la casa de Dios? Lo decía Hilda, que le llamó mucho la atención. ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros, Ujú. el templo. ¿Ok? ¿En dónde el Señor te recrea? Pues en nosotros. Pues, ya, en nosotros. Exactamente, dentro de ti el Señor te recrea. ¿Ok? Dentro de ti el Señor viene y te recrea. ¿Ok? Y entonces dice, no importa que sean extranjeros, no importa que sean eunucos, no importa que hayan sido impedidos de poder entrar, dice, yo los voy a recrear. ¿Ok? Los voy a hacer nuevitos a todos ellos. ¿Dónde? En mi casa. El templo es la casa de Dios. En su casa hay regeneración. Esto es algo interesante. En la casa de Dios hay regeneración. ¿Se acuerdan ustedes? La casa de Dios cuando fue dedicada por Salomón, la casa se llenó con la nube. ¿Lo recuerdan? Sí, De tal manera que los sacerdotes no podían estar allí. La presencia de Dios lo ocupaba todo. Esa es la casa de la cual está hablando. Esa es la casa. Entonces, bueno, ya entendimos qué pasa con la casa. Ya entendimos cuál es la casa. Ya entendimos que la casa de Dios toma un papel importante en la salvación. Ok, ahora la siguiente frase. La casa de oración para todos los pueblos, porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Y no recuerdo exactamente, me parece que era Marcos el que dijo casa de oración para todas las naciones, o lo dijo Mateo, no me acuerdo. Para Marcos. Marcos lo dijo, para todas las naciones. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué dijo Marcos que era casa de oración para todas las naciones? Porque él se estaba refiriendo a los gentiles, ¿sí se acuerdan? Ok, él está hablando a los gentiles. Les dices, para todas las naciones. Ok, casa de oración para todas las naciones. Ok, síganle. ¿Dónde está el origen de esto? Ujú. ¿Dónde está el origen de que la casa fuera llamada casa de oración? ¿No? En la limpieza que hace, ¿no? O sea, una vez que él hace una limpieza, entonces ya la puede llamar casa de oración. Sí, ok, pero Entonces, ¿dónde está nosotros, el origen? en Por nosotros, qué ¿Cuál? tu casa será llamada casa de oración? Cuando Salomón terminó de construir el templo y dijo eso, o sea, que sería llamada casa de oración y No, empezó a él no decir, dijo que se bueno, llamaría casa de oración. ajá,
Lo que hizo Salomón fue, al consagrar la casa, él hace una oración de dedicación. Sí, Y en esa oración de dedicación, él dice, ok, Dios, te pido que tus ojos estén de día y de noche sobre este lugar que hemos dedicado para ti. Que escuches la oración de cualquier persona, del rey y de todo el pueblo, dice, del rey y de todo el pueblo, que vengan aquí a esta casa y levanten oración para ti. Tú escuches y perdones. Luego dice, si alguna persona estuviera en otra ciudad y no pudiera venir al templo para orar, pero orara viendo hacia el templo, tú vas a escuchar su oración, le vas a hacer caso y lo vas a perdonar si hubiera hecho algo incorrecto. Si la nación completa ya hubiera sido llevada cautiva a otra nación a causa de los pecados, a causa de todas estas cosas, y ellos se arrepintieran y oraran apuntando hacia el templo, entonces tú vas a escuchar la oración y los vas a perdonar y los vas a restituir. Entonces, cuando terminó de hacer esa oración, él despidió al pueblo, él se fue y Dios se aparece a él y le dice, perfecto, escuché tu oración, escuché las palabras de dedicación, así va a ser. De tal manera que la casa de Dios se convirtió en casa de oración. ¿Qué significa casa de oración entonces? Casa de oración es un lugar en donde todo el mundo está orando. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado que tiene mi casa, casa de oración será llamada? Que Dios está ahí, que escuchando. los ojos de Dios están sobre, eh, Que los ojos bueno, de Dios están de día y de noche Sobre el y templo, sobre la el- casa, sobre la casa. sobre la casa, sobre sobre el la templo, casa, para escuchar las la oraciones oración. y responder a la oración. Sí. Ahora, entonces, tú eres el templo. ¿Qué significa eso? Que los ojos de Dios están sobre mí para escuchar mis oraciones y responder mis oraciones. Los ojos de Dios están puestos sobre ti de día y de noche, en todo momento, para escuchar tu oración que tú levantes al Señor. Entonces, fíjate que el templo entonces es el lugar en donde Dios te escucha, es el lugar de tu salvación y es el lugar en donde Dios te recrea. Por si al domingo Sí, le sí, sí. faltaban algunos datos, pues te los estoy dando, ¿ok? Porque el templo no solamente es el lugar donde la sangre está derramada, no solamente es el lugar en donde la espada se detiene, no solamente es el sitio donde la presencia de Dios reposa, el templo es el lugar en donde Dios te recrea, es el lugar donde los ojos de Dios están puestos sobre ti de día y de noche para escuchar tus oraciones, es el lugar eh, 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 donde puedes hablar con Dios en todo momento. Sí, solicita. Y entonces, otro punto interesante a ver sería es cuando Jesús les dice que no está haciendo o no están haciendo esa casa de oración como tal, como debería de ser, o sea, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, o sea, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, o sea, es una cueva de ladrones y entonces dije,
pues la condición en la que se encontraba, eh, pues vaya, los judíos, todos los que entraban ahí al templo, no era la condición, eh, vaya, como lo dice Isaías, sino que le estaban dando, pues sí, justamente otro uso, y pues me llevó a Jeremías 7, en donde habla, pues sí, de la condición en la que se encontraba el templo. A ver, ¿nos lo explicas? Dinos. Sí. Um, sí, bueno, en Jeremías, en el 7:11 nos habla y hace esta referencia, ¿no? Que es cueva de ladrones. Ujú. Y justo al inicio me llama la atención de Jeremías 7, donde dice que le habla a Jeremías y dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y entonces me imagino que así se puso Jesús en la puerta, donde no dejaba pasar a nadie con utensilios, cuando estaba ahí tirando todo, y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. En el 4 no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumpliéndote vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres. Y bueno, ahí empieza a mencionar en la condición en la que estaban, ¿no? O sea, que mentían, que mataban, que hurtaban, que adulteraban, y pues es la misma condición en la que se encontraban estas personas en el templo. Y yo digo, pues sí, era necesario que Jesús entrara y que hiciera para pues los judíos o los fariseos todo este alboroto, porque justamente esa condición tenía que cambiar, ¿no? Ya lo vimos en Juan, eh, que no iba a permanecer, o sea, el templo no iba a ser como que esa piedra o ese lugar, sino iba a cambiar hacia nosotros, nuestra condición espiritual interna. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, pues eso, o sea, habla como, yo lo entiendo así, como la condición en la que estaban estas personas en el templo, ¿no? Y por lo cual era necesario que Jesús hiciera todo esto que hizo en el templo, eh, porque no le estaban dando la honra, no estaba haciendo el templo esa casa de oración, lo estaban ocupando para hacer pues lo que se veía, pero más que nada, pues eso, o sea, oprimían al extranjero, como tú lo decías, los cambistas pues robaban, ¿no? Y andaban en pos de otros dioses, ¿no? O sea, quizás idolatraban entre ellos personas, no lo sé, a los mismos fariseos, saduceos, no lo sé. Eh, y y pues eso, me quedó más eso. Y si seguimos leyendo en Jeremías 7 del 13 al 15, que me llamó mucho la atención, en donde dice que ahora pues por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondiste, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice asilo, ¿no? Y está hablando de un lugar en donde la presencia de Dios se alejó, o Ujú. sea, la presencia de Dios los abandonó. Entonces, la condición del templo era eso, no había presencia de Dios, o sea, no estaba ahí, los había abandonado y Jesús justo vino a eso, ¿no? A reconciliarnos, o sea, a través de todo su obra que hizo, eh, porque justo la presencia de Dios no estaba ahí, no se manifestaba ahí. O sea, Jesús cuando llegó a manifestar la presencia de Dios haciendo milagros, sanidades y como decía ahí, o sea, él enseñaba y el pueblo estaba ahí escuchándolo. Correcto, correcto. Vaya, en short words, lo que sucedía era que el templo había perdido propósito. Ujú.
¿ok? Ya se usaba Todo menos para la para oración. muchas cosas, los sacrificios, esto, el otro, papi, papá, pero el propósito se había perdido, ¿no? Nuevamente, ¿cuáles son los propósitos del templo? Es recrearnos, traer salvación, ¿ok? Recrearnos, traer la presencia de Dios y ahorita Un lugar de salvación. sí, sí, el lugar de salvación, ¿ok? No es Tarea. justificarnos, Es el lugar en es donde los ojos de justificarnos. Dios están de día y de noche sobre nosotros. Perdón, Hilda. Sí, o sea, yo, bueno, de acuerdo a lo que decía Solecito, pero también, bueno, Jesús purifica el templo. Y bueno, ya lo vemos en Primera de Corintios, donde dice, no saben que eres templo de Dios Ajá, y que el Espíritu mora en nosotros. correcto. Entonces, ahí ya podemos completar un poquito lo que tú nos decías el domingo. Y bueno, yo me preguntaba, ¿desde qué momento me convertí yo en templo? Y entonces, bueno, ya analizando y eso, pues desde el momento en que yo creí en el sacrificio de Jesús, ¿no? Cuando naciste de nuevo, sí. Cuando naciste de nuevo, en ese momento te convertiste en el templo de Dios. ¿Sí? Ajá. Correcto. Y entonces yo puedo ver que fuimos justificados, fuimos lavados, fuimos purificados y santificados. Correcto. Y ahora tu templo tiene un propósito. Así es. ¿Ok? Ahora tu templo tiene un propósito. De eso estábamos hablando. O sea, el templo puede perder el propósito. Sí, Astrid. Pues justo con lo que, bueno, a mí como que me hizo sentido y dije, creo que ya se aclaró otra duda. Cuando los echó fuera, cuando llegó y los sacó así de, se tienen que ir, ¿no? O sea, no fue como de que llegó con autoridad y entiendo que es como no puede entrar la presencia en un lugar que está lleno, porque la presencia ocupa todo. Correcto. Entonces, no podía estar en un lugar donde estaba lleno de cosas que no eran de la presencia, que necesitaba que saliera para que pudiera entrar, Sí, sí, ¿no? correcto. O sea, los sacerdotes se tuvieron que salir porque la Ajá, presencia de Dios lo ocupaba todo. Acá llegó Jesús, que es la presencia de Dios, sí. llegó al templo cumpliendo otra palabra profética que dice, la gloria postrera será mayor que la primera, ¿ok? La gloria postrera de este templo será mayor, o sea, esto lo pueden ustedes encontrar en Ageo. eh, eh, Sucede que cuando se levanta ese segundo templo, el templo de Zorobabel, pues los que habían visto el anterior templo, el que había construido Salomón, y veían el nuevo templo, decían, no, pues nada que ver. Estaban contentos porque ya tenían templo, pero estaban desilusionados porque el nuevo templo no tenía ni la majestuosidad, ni la grandeza, ni nada de lo que había tenido el templo de Salomón. Así es que estaban un poco apachurrados porque el templo no se parecía. Y entonces Ageo viene y les dice, la gloria postrera de este templo será mayor que la primera. La primera gloria que tuvo el templo de Salomón fue justamente eso, la Shekinah llenando el templo. Esa fue la gloria. La gloria de Dios se manifestó ahí. Pero la gloria postrera del templo, hablando de ese templo del que se estaba construyendo, era Jesús entrando en el templo, Jesús llegando al templo. Se estaba cumpliendo esa palabra. Y la gloria postrera del templo será mayor que la primera, es la presencia de Dios viniendo a nosotros, que somos el templo. Se cumplía la palabra profética. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, tu casa, casa de oración, será llamada, y dice, para todas las naciones. Esto aplica para todos. Ok. Ahora,
Ah, propósito, que Dios te escuche siempre. Nabucodonosor, ¿qué fue lo que hizo Nabucodonosor? ¿Lo recuerdan? de Dios, No, después recapacitó. no. ¿No recuerdan qué hizo Nabucodonosor? ¿Que los llevó cautivos? Sí, llevó cautivos, pero además, ¿qué hizo? A ver, señores, hay que Re- leer la Biblia, re- hay que leer la Biblia, chicos. ¿Qué hizo re- Nabucodonosor? reedificó el templo. Él reedificó, no, no. Nabucodonosor destruyó el templo. Bueno, ay, ese fue. Y no solamente lo destruyó, lo quemó. Y no solamente lo quemó, lo arrancó desde los cimientos. O sea, destruyó la ciudad de Jerusalén. Pero yo quiero que ustedes noten todo lo que hizo Nabucodonosor. Uno, lo destruyó. Dos, lo quemó. Tres, lo arrancó desde los cimientos. No quedó piedra sobre piedra. No, o sea, nada. O sea, lo arrancó desde los cimientos. Eh, ¿Por qué hizo esto Nabucodonosor? para que no hubiera rastro de él. Para que no hubiera rastro del templo, correcto. Él quería que no hubiera rastro de que allí hubo un templo, ¿ok? Y de que no existía Dios, de que no adoraran a Dios, De que no, dejaran de adorar a Dios, ¿ok? Sí. Pero, ¿se acuerdan de cuál es el propósito? que no pudieran traer salvación ahí. Uno, el templo es el lugar de salvación. Sí, Ahí que Dios recrea. Ahí Dios pone su presencia. su presencia. Y número tres, los ojos de Dios están puestos de Debe de día y haber. de noche para escuchar la oración de la gente. Ok, si se destruye el templo, Dios no ve ahí. entonces, exactamente. O sea, esta obra que hizo Nabucodonosor, ustedes se pueden dar cuenta, es una obra satánica, ¿ok? Era eliminar el lugar en donde Dios escuchaba las oraciones. Si Dios ya no escuchaba las oraciones, ¿cómo le iba a ir a la nación? Pues no iba a haber salvación, no iba a haber nada. Mal iba a ir. Muy mal. Ok. Quiero que ustedes vayan entendiendo, quiero que vayan comprendiendo, o sea, que vayan viendo las cosas espirituales que están en las historias, ¿ok? Esta era una obra satánica, acabar el templo. Ahora, el diablo sigue teniendo esa misma, Labor, esa misma ese labor, propósito. esa misma idea hoy en nuestros días. Sí, Hasta peor Ujú. O sea, ¿en dónde es donde Dios escucha las oraciones? en siempre. nosotros. En nosotros, sus ojos están abiertos sobre nosotros día y noche. Ok, ahora, dice precisamente en Corintios, si alguno destruyera el templo, ¿no? A ver, 1 Corintios 3:16, ¿alguien que lo lea? Sí, 1 Corintios 3:16. No No sabes, sabes, Sí, adelante, adelante, no whoever. sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. 17. Mm. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Ok.
si alguno destruyera el templo, Dios le destruirá a él. Wow. O sea, está hablando de que si alguien trata de destruir este templo que Dios ha edificado, que somos nosotros, donde Él escucha la oración, donde Él nos recrea, donde Él nos salva, entonces dice aquí, Dios lo destruirá a Él. ¿Algún lugar en donde hayan leído esto en la Biblia? No, no, no. A ver, Esdras, me parece que es el capítulo 2. Ahorita les digo, no, ahorita les digo. Creo que está en el 6 más abajito. Aquí está, capítulo 6. Es Darío el que está enviando esta carta, ¿ok? Darío está dando la orden de que el templo siga avanzando en su obra. Verso 11, léanlo conmigo, ahí se los estoy mostrando. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha un muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ok, así es que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Está haciendo una referencia a lo que decía Nabucodonosor, imagínense, perdón, Nabucodonosor, el rey Darío, a lo que el rey Darío dijo, imagínense, el rey Darío hasta se convirtió en profeta, el rey Darío lo dijo y lo está replicando el apóstol Pablo. Somos el templo de Dios, entonces somos el lugar en donde los ojos de Dios están puestos de noche y de día, es el lugar de recreación, es el lugar en donde Dios nos salva, es el lugar donde Dios pone su presencia en nosotros, es el lugar donde la sangre del Cordero sustituto fue derramada, es el lugar en donde la espada se detuvo, se acabó la destrucción, se acabó la condenación. Wow, el templo es un lugar impresionante. ¿Ya se dieron cuenta? Ok, ahora, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. ¿Alguien puede decirme algún pasaje donde diga esto? Con esta me despido. Mateo. Mateo, Digo dices. Lucas 19. Ay, Lucas 19, no, pues sí, es donde estamos. En la historia de la samaritana también A su hijo. lo menciona Juan 4, quizás. La historia, ¿en qué parte de la Samaritana? A ver. Juan 4, creo que sí, A del ver. 20. Sí, Juan 4 20 al 24 creo, donde dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que dije, bueno, cuando le está contestando, ¿no? De que decían, no, que nosotros adoramos de este lado y ustedes dicen que es el otro. Entonces nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis,
Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Pero en donde dice que el tercer día. Ah, Jonás. Bueno, Ah, solo de referencia de que vaya, no habrá necesidad de un templo, ¿no? Físico. Ajá, ok. Pero cuando dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, ¿alguna referencia bíblica que nos diga eso? Ok, ya nos dice Alejandra, Jonás puede ser una referencia, sí, es una figura de, pero lean Oseas capítulo 6 del verso 1 al 3. Oseas 6 a partir del verso 1. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Y conoceremos, Y sí, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. hasta ahí, hasta ahí. Ok, dice, Él arrebató y nos curará. Está hablando de Jesús, pero está hablando en plural, que eso es lo interesante, ¿no? O sea, Él es el que cargó a Jesús con el pecado, Él es el que lo llevó al sacrificio, pero Él es el que curó, Él es el que hirió, Él es el que vendó. Dice, nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces, al hablar en plural, ya no está hablando solamente de Jesús como hijo, sino nosotros estamos ahí. ¿Ok? En Jesús estamos todos nosotros, si ustedes se dan cuenta de lo que está hablando Oseas. En Jesús estamos todos nosotros. Él arrebató, Él nos curará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. Así es que cuando Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, no solamente estaba hablando de él, estaba hablando de nosotros. El templo espiritual de Dios sería levantado en 3 días. Sí, sí, ¿me siguen? Y Ok, ok. ¿Cuántas cosas descubrimos ahorita en un ratito en que hemos escudriñado la Biblia? Fíjense que nos metimos en, ¿cuántos versículos dijiste? ¿Tres Tres. versículos? 3 versículos de Lucas y miren todo lo que sacamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo? Hay que cuidar el templo. Hay que cuidar el templo, pues claro que sí, pues es el lugar de nuestra salvación, nada más, Y donde Dios nos oye. donde Dios nos oye, donde Dios nos recrea. Mm. Y por eso hay que estar también en el templo. En el En templo donde la presencia donde de Dios se Dios se manifiesta, claro, manifiesta. claro que sí, claro que sí. Ok, si ya no hay otro comentario, simplemente les digo, la próxima semana entonces estaremos con Lucas 19, ya les digo, sí, 20, Lucas 20. mm, Sí, del uno al 7, tal vez podríamos, del 1 al 8, tal vez podríamos hablar de la siguiente parábola, que es la de los labradores malvados. No sé, léanlo ustedes, Lucas 20, del 1 hasta el 18, y vemos hasta dónde llegamos la próxima semana. ¿Sale? Ok. sí, ¿Les gusta esto de escudriñar la palabra? sí.
Sí. Sí. Sí, Ok, muy interesante. Muy bien. Bueno, pues si no hay nada más que quieran comentar, yo me despido. Nos vemos el próximo domingo, primero Dios. Nos vemos. Hasta luego, chao, Bye. chao. Bye, bye. 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 Buenas noches. Buenas Bye. noches.